apasionadísima de las películas, del cine, de conectarme con la reflexión que puede tener una película como tal. Entonces, cuando vi esta película, se conectó con algo que pasó en mi vida y que por los 20 y pico de años que tengo en experiencia cerca a pacientes que están en su etapa terminal y sus familias, pude observar gran cantidad de las veces los conflictos que se presentan dentro de las familias. Y hay uno que es muy, a ver, se presenta mucho, es yo creo que como de los más comunes, y es la relación entre madre e hija, ¿sí? Cuando nosotros, les voy a hablar de la película, en este caso se llama Valiente, la película se llama Valiente, y se trata de una princesa que no es como las princesas de Disney, pues que las pintan así todas bien acomodaditas, todas bien puestecitas, sino que esta es un poquito espelucada, ¿sí? Yo me identifiqué primero por eso, porque yo desde niña he sido espelucada, o sea, a mí me cuesta muchísimo llegar aquí con esto, porque de niña he sido espelucada. Entonces, la princesa se sale del molde de las princesas que nos han mostrado, ¿cierto? En Disney, en que siempre las ponen así súper bien puestecitas y el vestido así súper elegante, y no importa desde qué punto partan, casi siempre termina en que sale así, o sea, en que la princesa es así súper bien portadita, obediente, es calladita. Sin embargo, en este caso esta princesa tiene un conflicto con la mamá porque la mamá espera que ella sea de esa forma que yo les estoy hablando, o sea, que se comporte con ciertos parámetros. ¿Cómo se puede evidenciar, por ejemplo, lo que le pasa a muchas mujeres? No sé si alguna se llegue a conectar y si en ese momento pueden estar conectadas y tienen algún aporte de pronto que puedan o que quieran hacer. ¿Cuántas veces nos sentimos posiblemente presionadas por la mamá? No porque la mamá en ese momento imponga algo porque yo diga mi mamá es mala, sino porque inconscientemente hay algo que me tira a que yo termine haciendo algo que ella se sienta cómoda con eso que yo voy a hacer. Entonces, en este caso de la película, la mamá estaba buscándole a ella por medio de los príncipes, de los herederos de los otros reinos, una pareja para que se desposara. Entonces, el que tuviera mejor puntería con respecto a que llegara un arco, pues era el que iba a obtener la mano de la princesa, ¿sí? Ella se llama en la película Mérida. Entonces, cuando ella se da cuenta que la mamá está planeando esto, ella dice, y yo no puedo competir por mi propia mano, ¿sí? O sea, ella quiere hacer algo para ella lograr prácticamente sentir que quedó libre de ese compromiso que pudiera la mamá hacerle impuesto para que ella se casara, porque ella en ese momento no quería seguir esos lineamientos, ni de vestirse como la mamá esperaba, ni de realizar las cosas que la mamá quería, ni de comportarse dentro de sus modales como la mamá también se lo imponía de cierta forma, sino que ella quería dentro de su comportamiento tener su libertad, tener el lineamiento que ella seguía, que era tirar del arco, ser libre, montar a caballo, hacer muchas cosas que se conectaban con ella, y la mamá tenía, digamos, muchos problemas con ella, discutían por esa razón, porque porque la mamá esperaba mucho de ella. Entonces, yo lo que quiero aterrizar en esta reflexión, por acá saluda Mercedes Naranjo, hola, buenas noches, y un saludito a los que están conectados. Muchas gracias por conectarse en este magazine. Entonces, les quiero resumir esta reflexión de esta película con 3 puntos. El primer punto, reconozcamos desde nuestra niñez
en este caso le estoy hablando puntualmente a las mujeres, ¿cuántas veces nosotros tendemos a querer agradar a nuestra madre con ciertas cosas que ella espera de nosotros? Porque ha sido también de generación en generación lo que ella puede querer para nuestra vida, como que seamos así, que nos veamos bien organizadas, que usted póngase el vestido para que pueda atraer al hombre, o vístase de tal forma para que usted sea atractiva para un hombre, porque la idea es que usted se case, ¿cierto? Entonces ese es uno de los puntos que no necesariamente tiene que ser impuesto por la mamá, sino que también es la sociedad, ¿cierto? Y a pesar que estamos en este siglo, que hemos supuestamente evolucionado en muchas cosas, todavía tenemos nosotros dentro de la inconsciencia mental esa presión de llegar a cierta edad y saber que nos podemos estar quedando. Entonces hay muchas mujeres que pueden estar pasando por ese conflicto en este momento de sentir, me está dejando el tren, como decían hace muchos años. No sé si todavía pues la gente lo usa, pero esa presión que puede tener la mujer de sentir, estoy pasando de los 30, de los 35, no me he casado, a lo mejor ya no voy a poder tener hijos porque se me pasa la hora de no sé qué. Entonces esa es una de las cargas que de pronto logro yo analizar de la película, porque ella desde su juventud empezó a decir, pues es que, o sea, yo no estoy pensando en eso, deja de idealizar el matrimonio, yo quiero hacer otras cosas. Entonces ella sentía que tenía que empezar como a ejercer ese punto de rebeldía ante la sociedad, pero básicamente con la persona que se enfrentaba más directamente era con la mamá. Entonces ese sería uno de los puntos. El otro de los puntos es que por psicología las mujeres tenemos algo, no sé qué pasa con nosotras y se presenta hasta con la misma mamá, algo de competencia con respecto a ciertas cosas que hacemos en nuestro comportamiento. Entonces, como de llegar a alcanzar esa autonomía que ella quería tener en ese momento, la princesa Mérida, que quería tener su autonomía de saber que ella podía ser libre de hacer lo que quisiera, pero competía con el rango que tenía su mamá de poder en la casa, ¿cierto? Entonces también a muchas mujeres, yo creo que ni siquiera sean jóvenes, 17, 18, 20, 25 años, hay mujeres de 40, de 50, todavía tienen la mamá y sienten ellas que se le deben a la mamá en muchas de las decisiones que van a tomar. Todavía, mamá, pero a vos te parece que yo puedo hacer esto, te parece correcto tal cosa, pero no sé qué, y lo que diga la mamá pues es, como dice el dicho, palabra de Dios, y no se hace nada más. Entonces hay muchas mujeres que llegan a ese punto y a pesar que su corazón y su sentir es querer hacer ciertas cosas, terminan supeditadas a la decisión de una mamá, ¿sí? Entonces, yo en ese punto quisiera hacer una reflexión. Nosotros cuando decimos que no a unos padres con respecto a las decisiones de nosotros como adultos, no necesariamente tenemos que deshonrarlos. La idea es tener una conexión con nosotros, ser asertivos y decir, mamá o papá, en este caso la mujer que tiene un poquito más de dificultad con eso, es mi vida, ¿sí? Es la vida que yo deseo vivir, es como yo me conecto con lo que quiero hacer. No he pensado en casarme, no esperes de mis hijos, ¿sí? Porque si no he pensado en casarme y me llegaron los 40, o sea, no voy a estar corriendo a estar con cualquiera por ahí para poderte dar nietos. Entonces ese tipo de cosas todavía se presenta mucho y lo que comento aquí es porque tuve la oportunidad de ver a muchas mujeres enfermas con enfermedades muy delicadas y mirando el origen, la raíz de por qué, lo cual llegaban ahí, era que se sentían que nunca habían vivido la vida de ellas, sino la vida que a los papás les agradaba. Que esta persona me gusta, no, pero esta persona a nosotros no nos gusta, a usted no le va a convenir, mejor no salga con esa persona. Ese tipo de cosas, o sea, y se ve mucho todavía. Entonces no sé si alguno se llegue a conectar con esta información, alguna de las mujeres que pueda estar escuchando. También la última de las reflexiones que se habla allí, y como les hablaba ahora de la honra, es que
cuando ella encuentra una bruja que es la que hace que la mamá se convierta en oso y empiece ella a tener esa relación con la mamá desde otro punto de vista, que la mamá ahí ya es prácticamente, a pesar de ser un oso y ser poderoso, está siendo vulnerable, porque en ese momento pues todos los hombres de esa época querían matar los osos porque pues generaba un peligro para su familia. Entonces ahí en ese caso ella se volvió la protectora de la mamá. Entonces hay muchas mujeres o muchos, más que todo hijos mayores de los matrimonios, que terminan siendo los protectores de la mamá en muchos de los casos. Entonces ahí también, eso fue pues lo que me pasó a mí, no sé, igual yo los motivo a ver la película y a conectarse con ese mensaje que cada uno pueda tener ahí, pero en este caso de las mujeres, que muchas mujeres terminan siendo las protectores de la mamá, en el caso que de pronto no tenga una buena relación con el padre, o que la mamá en tal caso se haya quedado sola por algún motivo y las hijas dejan su vida de lado por ser la protectora de la mamá. Entonces es como conectarse desde revisar qué tanto lo estoy haciendo por amor o por orgullo o por sentirme superior o por sentir que de pronto la familia está a cargo mío, y se echan la carga de una familia en los hombros de ellas, de muchas mujeres que se ven en esta sociedad, y resulta que eso no les corresponde a ellas. Nosotros, por el linaje, debemos honrar a la mamá y a las que están superiores a nosotras, pero no tomarnos ese rol que nosotras las vamos a mandar, porque resulta que cuando la hija ocupa ese lugar que le corresponde a la mamá, con respecto a la parte del rol, de la parte económica, ¿cierto?, de ser como la proveedora y esta vaina pues de la casa, entonces empiezan a tener una relación de choque con la mamá por ciertas decisiones, porque la mamá se convierte como en la hija de la hija, entonces esto se convierte en un conflicto más grande. Entonces es un llamado también, una reflexión a que si en determinado momento una hija llega a pasar por eso, ¿cierto?, tener la humildad de reconocer que la mamá es la mamá, ponerla en su puesto de honra, pero no supeditar su vida absolutamente a que la mamá es la que decide por la vida de ella, ni al contrario. Entonces yo espero que ustedes vean la película, que se conecten con un mensaje, porque tiene unos, o sea, aquí solamente mencioné 3, pero allí habla que el orgullo es el que separa a muchas relaciones. Entonces allí habla, en el momento en que tú quebrantes tu orgullo, vas a poder unirte nuevamente a tu mamá, porque ellas se separaron por eso, porque estaban una tirando hacia su lado y la relación se distanció. Entonces en el momento en que volvió y se tejió, porque era como un telar, se volvió y se tejió ese telar, se volvió a unir esa relación de madre e hija, que tiene pues una profundidad la película a pesar de ser dibujos animados. Entonces tiene esa profundidad de que hay muchas veces que nosotros en las relaciones de familia, por meter el orgullo, nos distanciamos de personas que amamos. Entonces también es otro llamado a eso, a conectarnos desde reconocer que todos pretendemos querer lo mejor para el otro y que necesariamente los demás no tienen que comportarse como yo espero, pero que en el momento en que hay un corazón humilde, siempre nos va a acercar más el amor, y las relaciones pues van a tener siempre un resultado mejor, ¿sí?, una armonía más linda dentro de la familia. Entonces es revisar la relación madre e hija, en este caso, que se presentan muchos conflictos, más de lo que uno se imagina. Uno les pregunta y les puede decir, no, pues si yo idolatro a mi mamá es lo mejor y no sé qué, pero hay muchas cosas que se hacen con rabia, con obligación, con ese tipo de cosas, y no desde el verdadero amor, que es el de aceptar al otro como es, ¿sí?, y aceptarse pues uno mismo. Entonces, bueno, ahí les dejo la invitación, que vean la película, se llama Valiente, es una película, creo que es de Disney, pero tiene también mucho mensaje. Entonces, pues en el día de hoy ese era mi aporte para esta noche, y los voy a dejar conectados con cada una de las personas que en esta noche me van a acompañar. Vamos a pasar a la sección de salud. Entonces en el día de hoy tengo un invitado que alguna vez me acompañó por allá en el programa del Faro
Entonces, a mi siniestra se encuentra Alejandro Velázquez. Entonces, bueno, le doy la bienvenida. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Gracias, Olga, por la invitación. Bueno, entonces, bueno, la idea de cada sección que hace parte de este magazine es que vamos a hablar de cultura, de salud, de reflexiones con respecto a las películas y lo que les hablé ahora, y de conectarse ustedes con todo este tipo de temas que hacen como una variedad como somos nosotros, seres tan llenos de tantas cosas. Entonces me pareció súper importante tener la presencia pues de Alejandro Velázquez acá. Él es, bueno, preséntate tú porque sabes más de ti mismo. Bueno, Olga, yo hace aproximadamente 25 años, 20 años laboro como médico. Estudié medicina y me especialicé en terapias alternativas y farmacología vegetal. Me desempeño en esa área, básicamente ayudándole a la gente a restablecer su alimentación, su cuidado, volver su cuerpo nuevamente a la normalidad y ayudando a que las personas disminuyan la probabilidad de enfermar. Y para las que ya tienen un aprendizaje llamado enfermedad, ayudarlos a que restablezcan el estado de salud ideal. Restablezcan el estado de salud ideal. Muy bien. Bueno, entonces el tema del día de hoy es los complementos y los suplementos nutricionales, ¿cierto? Entonces, yo creo que esta época de la vida es la que ha tenido más boom con toda esta parte, ¿cierto? Porque las personas se están conectando más con su cuidado en la parte física, ¿cierto? Y la parte de los complementos o de los suplementos se oye hablar mucho, ¿cierto? De X marcas y demás. Entonces, dinos qué significa o qué es un complemento y qué son los suplementos. O sea, ¿qué es cada uno de ellos? Bueno, vamos a hablar de alimentación y en este caso el complementar, o sea, un complemento nutricional viene siendo un grupo de nutrientes que le aportamos a nuestro organismo, generalmente procedente de frutas, plantas, raíces, para complementar aquello que ya nos comemos. O sea, tenemos una alimentación convencional, pero a veces la alimentación convencional se queda corta en nutrientes debido a procesos, cosechas tempranas, transporte, malos bodegajes, todo esto, y deficiencias en los suelos y deficiencias en los nutrientes que se le aportan a las plantas. Entonces, cuando llegan a nuestro cuerpo, pues llegan en unas cantidades nutricionales muy bajas y no alcanzan a suplir aquellas necesidades que tenemos. Eso es un complemento. Los complementos. ¿Sí? Ajá. Y los suplementos nutricionales, ¿qué vendrían siendo? Y un suplemento nutricional es aquel grupo de nutrientes que decidimos cambiar por una de las comidas o productos nutricionales que utilizamos normalmente. Entonces quitamos algunas comidas y ponemos algo que suple esas comidas. Eso es suplir. ¿Y cómo, o sea, cómo tú ves como médico esa parte ahí? O sea, que uno supla una cosa con otra. Bueno, ¿O depende? siempre he dicho que si tenemos la posibilidad de masticar, saborear, tragar, pues si tenemos esas funciones buenas y a eso nos mandó la naturaleza, pues lo ideal es que debemos de comer saludable, pero comer. Las 3 comidas principales, comérnosla como nos han enviado, y pues dejo la parte de suplir nutrientes, de cambiar comidas para aquellos que son ya pacientes, los cuales no pueden cumplir esta función, por lo tanto hay que darles algo que reemplace estas comidas. Esa es mi forma de verlo, pues respeto los conceptos que tengan otras personas. Listo, entonces ahí ya sabemos qué son complementos y qué son suplementos nutricionales. Normalmente, pues,
con base en la información que diste, cuáles yo reconozco que son buenos para suplementarme o para complementarme mi dieta normal. Bueno, básicamente el primer punto a tener claro es que nuestra nutrición está basada en lo que nos debemos de comer, las comiditas de todos los días. O sea, no existe absolutamente nada que reemplace un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena comida. O sea, nos debemos a lo que comemos, ¿ya? O sea, que la comida es irreemplazable. Pero como a veces entramos en déficit, por ejemplo, la vitamina C. La vitamina C nosotros no la fabricamos y la necesitamos consumir todos los días, o sea que debemos de complementar esa vitamina C que está en la dieta, en las frutas, en las verduras, debemos de complementarla y poner un nutriente que nos ayude con la vitamina C. Pero ¿de dónde tiene que venir ese nutriente? Natural, debe venir de la naturaleza. Entonces existen productos, digamos, que nos ponen en nuestro organismo sustancias de la naturaleza. ¿Cómo reconocerlo? Primero que todo, yo recomiendo que sea cero preservantes, conservantes y colorantes. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a complementar nuestra nutrición, debemos de hacerlo con algo que no nos haga daño. Y está completamente comprobado y está en la literatura que lo que son colorantes, preservantes, conservantes, toda esa cantidad de productos químicos que le agregan a la comida actualmente, a la comida ya industrializada, pues el consumo diario produce algunos tipos de enfermedades, como por ejemplo deterioro del sistema digestivo, bueno, y una gran cantidad de cosas. Entonces debemos de verificar con quien nos distribuya los productos, lo que vamos a consumir, que por favor que no tengan conservantes, ni preservantes, ni colorantes, ni saborizantes. Segundo, que no contengan azúcar, ni cosas parecidas. ¿Y cómo yo compruebo, por ejemplo, si yo voy a tomar un suplemento que no tenga Entonces, azúcar? ¿Qué busco? ¿Dónde miro? El producto debe traer una etiqueta y unos componentes, unos ingredientes, y quien te lo venda debe certificarte eso, que el producto no tiene azúcar, ni endulzantes, ni productos químicos que reemplacen al azúcar. Pero vení, o sea, siendo bien claritos, si tú me vas a vender algo y me dices que no tiene azúcar, pues yo te creo porque sos médico. Pero cualquiera que me venda algo y me diga no tiene azúcar, yo misma como compruebo dentro de los componentes que no tenga azúcar. ¿Dónde puedo mirar eso? El producto tiene una etiqueta y el producto debe en la etiqueta decir endulzado con, y endulzado con significa que le han puesto lo que sea para endulzarlo, pero que ahí tiene que decir. A veces dice que endulzado con stevia, endulzado. El único producto natural que yo utilizo como endulzante es los derivados de la stevia, el steviósido, pero realmente lo que es el aspartamo, fructosa, toda esa cantidad de productos que le agregan a los complementos nutricionales, ellos tienen su acción no muy benéfica para el consumo diario en nuestro organismo. Es que el problema está en que lo usas todos los días, y usándolo todos los días actúa como el efecto dañino día tras día, crónico, sumatorio. ¿Ya? Lo otro que debes de verificar en el producto es que te sirva para algo. O sea, que las cantidades que el producto contiene, que también deben estar en la etiqueta, de verdad sirvan para algo, que de verdad se puedan absorber, que tengan un término que se llama, que es biodisponibilidad. O sea, qué tanto del producto que yo consumo va a pasar a nuestra sangre, y eso se llama biodisponibilidad. Si el proveedor de ese producto no te garantiza o no te puede dar una cifra de biodisponibilidad en porcentaje, ya entras como a pensar, a tomar decisiones. Pero pregunta siempre, en compuestos de proteínas, en compuestos, pregunta, ¿cuál es el porcentaje de biodisponibilidad? Y si no hay razón, y si no dice en las diferentes referencias que hay en internet y todo eso,
pues empieza a Pero, dudar. o sea, ¿ese es el término único que hay? ¿O Sí. ese es el término que se Sí. puede hablar en la parte científica o médica? Porque, o sea... Puedes decir... cualquiera, o sea, una persona que normalmente ve, quiere un suplemento, arrime a cualquier lado a comprarlo. ¿Cuál es el grado de biodisponibilidad? O sea... Sí, claro, pero- y es que tienes derecho a saber ese valor. O sea, tienes derecho a saber, sobre todo en productos nutricionales, tienes el derecho a saber cuánto ese producto ha estado por la empresa, se ha venido trabajando, qué es el porcentaje de biodisponibilidad. Si la empresa no tiene ese valor es porque no lo ha estudiado. Entonces ya empiezas como a tener ciertas y dudas. es vital para que el suplemento sirva. Claro, en el mira, cuerpo. es muy sencillo. Es muy sencillo. Tú compras un producto que te cuesta 200,000 pesos y resulta que si el porcentaje de biodisponibilidad es el 50%, o sea, de los 200,000 pesos que compras en producto, 100,000 pesos se van a ir por el sanitario, pues ¿es negocio o no? No es negocio. Entonces tienes que preguntarle a quien te provee cuánto de eso va a pasar a mi sangre, por lo menos en promedio o en porcentaje. ¿Sí? ¿Y cuánto es lo mínimo como para que sirva? No, pues yo me daría por bien servido que tuviera más del 80% de biodisponibilidad. Ah, ya. Existen- ¿Y eso también está dentro de las etiquetas de los productos? Es que eso debería estar en las etiquetas, o por lo menos la empresa dentro de sus comerciales debería decir, la biodisponibilidad de este producto estudiada ha sido de tanto. O sea, que al momento en que yo me lo tomo, sí va a la sangre y sí me va a aprovechar lo que diga que tiene ahí. Sí. ¿Cierto? Que tiene tales vitaminas, que esto, entonces Eso debe sí va a estar- pasar a mi sangre. Y debería estar en la etiqueta, lo que llama la etiqueta limpia, que los componentes de mi producto estén referenciados en la etiqueta y que la gente común y corriente que no Lo tiene pueda conocimientos entender, los sí. pueda entender. Ah, vale, Y eso listo. debería ser un buen producto. Bueno, muchísimas gracias. Pues, si tienes algo más que decir o... Sí, que- otra cosa que les quiero comentar en la parte nutricional es que para que los nutrientes pasen muy bien a nuestro cuerpo, debemos de tener un sistema digestivo íntegro. O sea, debemos de masticar bien los alimentos, debemos de tener un sistema digestivo desinflamado y apto para poder recibir los nutrientes. ¿Y cómo se hace eso? Pues con una buena alimentación, una alimentación libre de cosas que nos dañen el intestino. Entonces, así garantizamos, además de lo que el producto nos diga, garantizamos que el intestino desinflamado nos va a permitir una absorción muy alta de los nutrientes. Y para mí el concepto es desconfiar de aquellos productos que te hablan de multinutrientes, porque los multinutrientes compiten en el intestino en la absorción. Por ejemplo, tu intestino no es capaz de absorber más de 40 gramos de proteína en una sola comida. Entonces, si te dice 100 gramos de proteína, tu intestino solamente puede absorber 40, más en promedio. Del animal. Sí, de origen animal convencional. No, y en promedio, 40 más o menos. Porque sí, hablando de la vegetal Sí, y todo eso, también lo en que traen promedio los para... suplementos. Y es una cifra aproximada. Ah, listo. Ay, Alejandro, muchas gracias. El doctor Velázquez pues se ocupa en esto, como mencionó, hace más de 20 años. Entonces, y de este estudio ya de la parte nutricional y eso, ¿llevas cuánto así especializado en eso? 10 años llevo. Sobre todo en el trabajo siempre me ha gustado trabajar con los pacientes esa parte. ¿Cuál es tu redes para que las personas que estén interesadas? Mi nombre aparece en redes como Alejandro Velázquez Girón en Face y a nivel de Instagram alejandro.velázquez Girón. Alejandro.Velázquez Girón. Bueno, Sí. entonces muchas gracias por Mucho tu presencia. Esta sería la parte del área o de la sección de salud que acabamos de tener. Entonces vamos a pasar a la otra parte, que es la del liderazgo empresarial, ¿verdad? Por acá está como sonriente el... ya llegó, listo. Entonces, bueno, te doy la bienvenida. Él es Julián Gómez Rosero, Julián David Gómez Rosero, más conocido. Entonces tengo el placer de conocer a estas personas
unos años atrás. Y me gusta mucho la parte de la información que comparte Julián y por eso está en esta noche aquí, ¿vale? Entonces, bienvenido. ¿De qué nos vas a hablar? Ahí tienes el micrófono. Listo. Bienvenido al magazine. Gracias. Te hago una pregunta, y les hago una pregunta pues que estamos aquí. No sé si les ha pasado que sales con 20.000 pesos, 50.000 pesos por la mañana y al rato no sabes qué se hicieron. ¿Sí ha pasado eso o no ha pasado eso? ¿Chera le ha pasado? ¿Sí o no? Suele pasar. Listo. Se esfuman en el bolsillo. Se esfuman en el bolsillo. De eso vamos a hablar un poquito. O sea, ¿por Ajá. qué sucede eso? Listo. Bueno, buenas noches. Gracias por invitarme al programa. Gracias a todos los que están conectados. Gracias a la Q Digital porque hubo una persona que pensó en crear todo esto y aquí está acá la idea. estamos. Aquí estamos. Gracias por este espacio. Y yo tengo 26 años. Vivo con mi esposa y con mi hijo que tiene 21 meses, cumplió hace 2 días. Y llevo 6 años entendiendo todo este tema de crecimiento personal, de leer, de todo este tema. Pues. Y tengo, la verdad, mucho por decir, pero hay poco tiempo. Entonces, como hay poco tiempo, vamos a aprovecharlo, ¿sí o no? Listo. Entonces, vamos a hablar de educación. Vamos a hablar de educación. Se me cayó eso. Bueno, no importa. Vamos a hablar de educación y yo les quiero hablar, no sé si alguno lo ha leído, les quiero hablar de este libro que se llama Los secretos de la mente millonaria. Los secretos de la mente millonaria. Este libro, cuando lo leí, entendí por qué esos 50.000 pesos se esfumaban. ¿Ya? ¿Por qué esos 50.000 pesos se esfumaban? Eran 20. O 20, 30, lo que sea. Listo. Miren. Hay 3 temas referente a toda esta información o 3 partes. Está la parte de las creencias, o sea, el libro toca como tres partes. Están las creencias, hay unas técnicas para aprender a pensar como millonario, ya vamos a hablar sobre eso. Y la tercera parte es cómo tú puedes mejorar tus finanzas. Listo, es un libro práctico. Ahora, desde las creencias. Y yo quiero comenzar con algo y es diciendo... pinche Cristóbal Colón. ¿Por qué puedo decir pinche Cristóbal Colón? ¿Por qué puedo decir pinche Cristóbal Colón? Porque eso está en redes sociales y usted en Facebook puede decir lo que usted quiera porque no lo van a bloquear. Si esto lo decimos en televisión, nos sacan por grosero. ¿Listo? Y además pinche en Colombia pues no significa mucho. Pero pinche Cristóbal Colón. ¿Cuál Cristóbal Colón? El que descubrió América. ¿Ya? ¿Qué sucede? Yo recuerdo cuando estaba en el colegio que a mí me colocaron a pintar el descubrimiento de América. Entonces era la pinta la niña y la Santa María. ¿Sí o no? Y entonces uno pintaba en colores hermosos los barcos a Cristóbal Colón con todos los que venían en el barco, pero las personas que estaban acá en América, los indígenas, ¿los indios o indígenas? Indígenas. Los indígenas los pintaba uno gris, tristes, calladitos, qué pecado, ¿sí o no? Y entonces lo que nos vendieron... O hasta los malos, porque recibían a flecha a los otros. ¿Y por qué digo pinche Cristóbal Colón? Porque Cristóbal Colón no era un rey, no era alguien importante dentro de España. Y si me está escuchando en español, pues él era simplemente un pirata que mantenía navegando en diferentes lugares. Y... dio la casualidad que encontró como tierras por acá y fue y dijo y entonces descubrió América. Resulta que él no nos descubrió, nosotros ya existíamos, ¿ya? Entonces él era un pirata, nosotros ya existíamos, o sea que él no descubrió, ¿ya? Y acá nos hicieron creer que eran unos indios brutos, ¿ya? Y resulta que lo que no nos contaron es que acá lo que habían eran cacicas y caciques que adoraban la naturaleza y que vivían en medio de la abundancia. Conectados. ¿Ya? Entonces lo que pasó con eso es que desde ese tiempo venimos arrastrando con esas creencias que nos limitan a hacer lo que realmente queremos hacer en frente al dinero. ¿Listo? Sí. Entonces tú tienes 2 opciones. En este momento, después de saber esta información, puedes sentirte como conquistado o puedes sentirte conquistador. ¿Ya? Yo le voy a hablar a los conquistadores, ¿ya? Los que se atreven a hacer cosas diferentes. Listo. Ahí están las 3 mentiras del joven aquel. Listo. No sé si les ha pasado que de pronto tú vas a pagarle algo a alguien
y tú no le pagas de frente, o sea, no le muestras el dinero, sino que tú eres como que, hola, ¿cómo estás? Y le pasas así como por el ladito la plática que no la vea, enrollada así como en un círculo, ¿ya? ¿Por qué sucede eso? Porque cuando vinieron y nos descubrieron, acá había mucho oro y todo eso era muy valioso, y entonces lo que hicieron los indígenas fue esconder todo eso porque se los iban a robar. Entonces creemos desde ese tiempo que todo el dinero que tú vas a tener te lo van a robar y te lo van a quitar. Entonces usted escucha frases hoy como, no, eso es mejor ser pobre pero honrado, ¿ya? Y eso, o sea, ese tema de esconder dinero, de no hablar de dinero, es como un tabú dentro de la sociedad, hablar de dinero y hablar de sexo, ¿ya? Listo. Sí, porque igual ellos vinieron a traer esa creencia, o sea, sí, eso fue que una el sexo creencia era implantada. pecado y que... Ajá. Fue una creencia implantada. Entonces no se habla de dinero, Y que se la hacen plata pagos la van bajo a robar, cuerda, sí. listo. Y entonces llego hace 6 años y entonces me dicen que yo para poder cambiar todo eso tenía que leer. Y entonces uno lo primero que hace cuando coge un libro es mirarlo así Y decir, uy, tan gordo. y hacerle así. Sí, exacto. No, eso está muy largo, ¿sí o no? Y lo que sucede es que ahí tenemos un tema de no entender el valor que tiene leer. ¿Por qué no entendemos el valor que tiene leer? Porque no fuimos educados para eso. Nos metieron un miedo. Bueno, eso es un tema educativo que ya ahorita lo vamos a tocar. O a pero- uno lo obligan a leer, o lo obligan y cuando a uno lo obligan, pues Y- obviamente antes se coarta más las ganas Y son cosas que de de pronto leer. uno no le interesan, entonces pues... Sí, yo a mí me creo- traumatizaron con la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Yo nunca Claro. quise volver a leer. No, mentira, Claro, sí, ahora entonces, sí leo. y hay otro tema, otra creencia que es frente al crecimiento personal, ¿ya? Sí. Cuando a ti te hablan de crecimiento personal, piensas, yo no necesito crecer, eso es para la gente que está triste, eso es para la gente que está aburrida, ¿ya? O que tiene traumas, o que tiene un problemas, yo estoy bien. problema, yo Ujú. estoy bien, Sí. ¿ya? Y ¿qué es crecimiento personal? Mira, tú desde que naces creces. Es naturaleza, o sea, tú naces, empiezas a jugar, a comer, a hacer de todo y tú estás creciendo. Sí. Llega una etapa en la vida donde llegas y ya no sigues creciendo, y eso pasa mucho, y me perdonan, pero pasa mucho cuando uno se convierte en profesional. ¿Por qué? Porque ya cuando te gradúas crees que ya terminaste de aprender y ya venías en una curva de crecimiento y de ahí el resto de tu vida estás en una misma línea. Cuando uno interrumpe el proceso de crecimiento, Sí. empieza a sentir frustración, empieza a sentir que la vida no tiene sentido, empieza a sentir muchas cosas negativas porque tuviste el proceso natural. ¿Tú Sí. cuándo has visto que un árbol deja de crecer? Nunca. ¿Ya? Entonces la naturaleza es crecimiento. El crecimiento personal es eso, es mantenerse en crecimiento constante hasta el día de la muerte. ¿Ya? Eso no nos lo enseñan, pero aquí lo estamos enseñando, ¿sí o no? Listo. Sí, ya Eh, gracias a Dios estamos cambiando el sistema Estamos de creencias. cambiando, ¿no? Gracias a Listo. Dios. Bueno, entonces esas son las creencias. Sí. En la parte, digamos, de creencias que vienen desde, pues, la relación que uno tiene frente al dinero es, por ejemplo, en mi casa yo veía que cuando yo pedía dinero a mis padres, mi mamá me decía, pídale a su papá, ¿ya? Pero resulta que mi papá no era el mejor esposo, pues, yo creo que lo estoy haciendo quedar mal. Pero eso es un ejemplo práctico. Entonces, él no era el mejor esposo, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi mamá lo decía, ¿ya? A pesar de que se amaban, no era la super relación. Entonces ella me decía, usted cuando se case tiene que ser un buen esposo. Usted tiene que ser un buen esposo, usted tiene que estar allí, usted no puede ser como su papá. Pero mi papá tenía dinero. Pero entonces mi mamá me decía, no sea como su papá. Y yo quería ser buena persona, pero él tenía el dinero. O sea, o era ser buena persona, ser buen papá, o tener dinero, ¿ya? ¿Dónde entendí eso? Allí. Entonces cuando yo entendí eso, yo dije, claro, yo lo que estoy haciendo es todo el tiempo peleándome con el dinero. Porque entonces yo quiero ser buen papá pelado, ¿ya? Y no, o sea, Buen se papá trata... pobre. Claro, cuando usted ya es consciente de eso, entonces usted hace un ejercicio, ahí se lo enseñan, usted hace un ejercicio, ya entiende eso, y la idea es que usted en adelante Empieza a renovar las creencias. cambie la generación, Ujú, ya, sí. incluso ahorita que hablabas dentro de los apegos que tenía la niña de la película con la mamá y todo ese tema, o sea,
influye muchísimo esa relación. Sí. ¿Listo? Por ejemplo, hoy en día mi hijo tiene 21 meses y mi hijo ahorra. Pues él no sabe que está ahorrando, pero él ahorra, ¿no? Y él coge monedas. Él coge las monedas y las coge, ¿ya? Ese día el niño estaba cogiendo la monedita y entonces llegó mi abuela y dijo, vea, coja esa, quite esa cochinada de la mano, que eso está sucio, ¿ya? O sea, desde pequeño te dijeron que el dinero era cochino. Yo les quiero hacer una pregunta a los que están escuchando, a todos los que están aquí. Ustedes cuando van al baño a hacer sus necesidades, ¿ustedes cuentan dinero en el baño? Uno no cuenta dinero en el baño. Pero ustedes chatean en el celular desde el baño. Muchas veces. O sea que ¿qué es más cochino? ¿El celular o el dinero? ¿Qué tiene más bacterias? En el caso el celular. El celular. Y hay Sí. muchas otras cosas. Pero como el pinche Cristóbal Colón nos hizo creer que el oro era malo, entonces creemos que el dinero es malo. El Sí. dinero no es malo. Es más, les voy a dar un tip. Cuando se escucha a alguien diciendo, y los voy a mirar a los ojos, ¿dónde? Ahí. Cuando se escucha diciendo a alguien, no, es que el dinero no es tan importante, es otras cosas, aléjese de esa persona, porque esa persona no tiene plata. No lo digo yo, lo dice este señor que está aquí, que es millonario. ¿Listo? Aléjese. ¿Por qué? ¿A ti te parece importante el brazo izquierdo? Sí, claro. ¿Y qué pasa si tú empiezas a decir, no, no es importante? ¿O cómo tú te sientes si tú estás en tu familia y tus hijos te dicen, no, mi mamá no es importante para mí? ¿Tú No, te alejas? regularmente, si usted tira esos mensajes hacia el universo, pues finalmente se aleja o Se se aleja. quita o usted está rechazando esa parte o ese objeto o lo que sea. Claro, ¿sí? entonces empezamos a alejar el dinero por todas esas creencias, ¿ya? Es más, mire, hagamos un ejercicio práctico. Aquí hay un billete, un día un ¿Lo va a romper? joven... ¿Va a no. hacer magia? Aquí un día un joven, es un billete de 20 Un mil minuto. pesos, Ajá. un billete de 20 mil pesos, y él dijo, miren este billete, ¿lo conocen? Sí. Ahora miren lo que voy a hacer. Y lo guardo. Si tú cuando yo hice eso sentiste como que, ay, qué asco, ya sabes cuál es tu situación financiera. ¿Listo? Si viene ese pensamiento. Si tú por el contrario dices, ay, tan rico no estar acostado en el dinero, entonces vas a cambiar los resultados. ¿Listo? Se trata de cambiar las creencias. Es que el inconsciente actúa con muchas simbologías, ¿cierto? Como esa que hiciste. Como yo admiré la vez que conocí el niño, ¿cierto? Y que tenía las monedas, empezó a guardarlas y él se la iba a meter a la boca y ustedes dos se quedaron así. Entonces yo los miré y no le dijeron nada, entonces yo dije... Entonces cuando es que el dinero no es cochino, o sea, él sabe que lo va a meter ahí, pero él se lo iba a meter a la boca y no se lo metió. Entonces ese tipo de cosas ya se le va instaurando en él que es, o sea, ¿Y que es cuánto normal juguete- y que no ¿Y es, cuánto juguete se mete a la boca? puede ser más sucios, Que claro. pueden estar se cae, se mete la mano a la boca. ¿Listo? Ahora, para ya cerrar, yo quiero recomendarles este libro, ¿ya? O sea, no hablé de todo porque es que es corto el tiempo, estamos hablando de creencias apenas y entonces apenas me estoy emocionando, pero ya vamos a ir cerrando, ¿sí o no? Y yo quiero terminar con una reflexión frente a este libro. Si ustedes quieren, yo también les puedo ayudar a conseguir este libro, ¿ya? Ese libro cuesta como 35,000 pesos, pero pidiendo por una cantidad, no sé, 10, 12, pueden salir en 20,000 pesos, ¿ya? Los podemos traer aquí a la Q, si usted quiere, entonces usted escribe ahí, yo quiero libro. Entonces ahí miramos a ver Le quiere el libro. ¿Lo quiere Vea, el por libro? acá le dicen te amo esposo, le dice su esposa, Ah, vea. bueno, te amo. Y muchas gracias, Freider, por qué bien, qué buen programa, muchas gracias, Freider. Súper. El dinero no es todo en el mundo, pero está pegado al oxígeno. Es como el dinero es como el Esa frase oxígeno. está Es como el oxígeno. Muchas gracias. Usted solamente se da cuenta que le hace falta cuando no lo tiene. ¿Listo? Pero terminé tu reflexión. Listo, bueno. Entonces, si quieren lo traemos aquí a la Q, lo recogen, lo que sea. Listo, cuesta 20,000 pesos. ¿20,000? Sí, eso es menos. O sea, piense usted en que se ha gastado 20,000. Nos tienen formados para alimentarnos de aquí para acá, pero poco de aquí para acá. ¿Listo?
Bueno, ¿por qué leer? Miren, tres cositas para terminar. La primera, cuando tú estás leyendo la experiencia de una persona que se gastó 20 o 30 años tratando de resumir en unas hojitas toda una vida. O sea que cada libro que tú te lees, lo que estás haciendo es avanzar en experiencia que tú no tienes que vivir. Ahora tú tienes dos opciones: o lees y avanzas rápido, o tú vas y experimentas todo lo que todos experimentaron para darte cuenta cuando ya tengas cierta edad que tenías que haber leído. ¿Listo? Lo segundo, me transformó la vida a mis 26 años. Yo les quiero hacer una pregunta, y es: ¿cuánta gente o cuántos jóvenes que están a su alrededor piensan o hablan como yo estoy hablando? ¿Ya? Mi mamá, cuando yo empecé en todo este tema del crecimiento personal, me dijo que me estaba enloqueciendo, ¿ya? Pero ella hoy me admira. ¿Por qué me admira? Porque gracias a ese atreverme a romper ese ciclo y a entender nuevas cosas, ella también pudo romper miedos, mi esposa también. O sea, todo a raíz de ese cambio, hubo muchos cambios positivos a raíz de ese cambio y esa decisión que yo tomé. Y lo tercero es que yo en algún momento pude ayudar a una persona a que saliera no salió de deudas. Resulta que esa persona era una vecina y ella estaba muy desesperada porque tenía muchas deudas, pero no tenía deudas con bancos, sino con personas con algunos intereses. Gota a gota, sí. Sí, lo que le pasa a muchas personas ahora. Yo no iba a decir eso porque de pronto está bien. Listo. Pero nadie sabe cuál es la vecina, hombre. Dale. Listo. Entonces ella tenía 7 personas de estas detrás de ella cobrándole todo el tiempo. Ella es pensionada. Ella más o menos por pensiones, porque le dejó el esposo y todo, se ganaba más o menos 1.400.000. Usted con 1.400.000 en Palmira, bien administrado, vive tranquilo. Sí. No es... Depende, pero vive tranquilo. Ella no vivía tranquila porque se gastaba 3 millones de 1.400.000. Entonces ella estaba súper desesperada, tenía 2 casas donde vivía y otra casa, la cual estaba alquilada. O sea, entre todo eso le daba 1.800.000. Ve, 1.400.000. Hicimos un plan allí, organizamos, gracias a que me había educado, había leído, hice el plan. Y ella, más o menos como en 4 meses, ella le pagó a todos los gotas y ya quedó ella con plata. Y un día llegó un diciembre y me dijo: Juli, me pude hacer el manicure. Y estaba feliz por hacerse un bendito manicure. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba tranquila que había salido. Hace un tiempo me la encontré nuevamente y entonces ya vendió la casa. Primero vendió la segunda parte de la casa donde ella vive. Actualmente vendió la segunda parte. La parte horizontal, terreno horizontal, propiedad horizontal. Vendió la otra casa, la perdió por deudas, ¿ya? Y ahora está viviendo en una planta, o sea, perdió 2 casas, está a punto de perder la pensión que le dejó el esposo y volvió a ese estado de estar buscando trabajo después de estar bien. ¿Por qué crees que sucedió eso? Porque el sistema de creencias es el que determina en nosotros inconscientemente cómo nos terminamos comportando. O sea, que lo que uno tiene que cambiar no es la cantidad, no es lo que hay afuera, sino lo que hay dentro. Sí. Lo que hay dentro. Y todo este libro maravilloso se lo puede enseñar, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren que sigamos haciendo este tipo o dando este tipo de información aquí, ¿ya? Comente, diga: yo quiero. yo quiero. Y entonces, esto sí lo van a ver grabado o no grabado, pero que comenten y digan: sí, está bueno el tema y podemos seguir tocando el tema, ¿ya? Ahora, quieren estos aquí, vean el magazine, aquí este muchacho entonces, y ese muchacho entonces, ¿qué? Y entonces él es rico, ¿y qué? No, yo les confieso, yo tengo deudas, ¿ya? Lo que pasa es que, disculpa que yo cierre allí, es que se me pasó un poquito. Ya. Pero la riqueza sí se puede convertir o simbolizar con la paz interior que puede uno tener y con la riqueza mental, ¿cierto? Y de renovar su sistema de creencias. Obviamente reconociendo que el dinero es importante, pues obviamente si uno amigable con él va llegando, ¿cierto? Por los medios que sea, pero lo importante es empezar ya a renovarse hacia adentro y los pensamientos, claro. Así es. Y algo ya simple ya para cerrar es que hay una ley que se llama dar y recibir, ¿ya? La ley del dar tiene que ver con recibir. Cuando alguien te está dando algo, recíbelo. Cuando alguien te diga algo bonito, no le digas: ay, esas bobadas,
sino que dile simplemente, y si quiere haga ejercicio toda esta semana, dígale gracias. Gracias. Y ya, no diga nada. Cuando alguien le diga gracias, no le diga, no, gracias a ti. No, gracias. Y usted recibe. Ay, Julián, por favor, ya. Yo, ¿por qué hago esas caras? Porque a ti te dan ganas de decir más cosas, de decir, no, no fue nada, tranquilo. No, gracias. Y ya, haga ese ejercicio esta semana y verá. Van a colgar aquí. Ah, bueno, y verá que su vida va a cambiar. Gracias. Listo, muchas gracias Julián David Gómez Rosero, muchas gracias Alejandro Velázquez Girón por estar esta noche aquí. Esto es el Maga Cine, vamos a tener reflexiones, arte, cultura, salud, renovación de mente, conciencia y de todo lo que quieran. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, los que hicieron sus aportes. Estoy honrada de tener la presencia de ustedes dos en esta noche aquí. Y bueno, voy a cerrar con nada porque, mi madre, estamos recontrapasados. Muchas gracias a todos los que se conectan a los programas de la Q. Y pues, me voy a despedir con esto. Magia es creer en ti mismo. Como tanto creas en ti y en todo lo que tienes adentro para dar, pues vas a poder lograr los sueños, por más imposibles que parezcan. Que tengan una excelente noche todos, chaito.